Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra en nuestro espíritu. Amado Padre, nosotros estamos aquí no para escuchar la palabra de los hombres. Esa palabra no sirve. Por más alta que sea la sabiduría de los hombres, es una sabiduría de abajo, animal, Señor, que solamente llega a un límite. Pero la sabiduría tuya es la sabiduría eterna y alta, Señor. Ayúdanos a aplicar esa sabiduría a nuestra vida. Creo que si nosotros pudiéramos contar con un consejero sabio, acudiríamos siempre a él. Pues somos tan tontos y tan ciegos que no entendemos. Tú eres ese consejero sabio, Padre. Y tú nos darás siempre la mejor indicación, Señor. Pero nunca nos obligas, siempre nos sugieres. Porque así eres tú y esa es la base del amor, Señor, la voluntad. Gracias por este tiempo. Yo te pido que tu palabra sea corriendo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si usted vio la película Volver al Futuro, ¿sí? Entonces, el juego de la película es un juego en el tiempo. ¿Qué haría usted si pudiera saber lo que va a pasar dentro de 5 años, dentro de 10 años y dentro de 20 años? Si uno pudiera regresar, por ejemplo, el tiempo, ¿se acuerdan que el antagonista, que es un malvado, va y se roba una revista de apuestas, ¿no? Y entonces él sabe a quién apostar y gana muchísimo dinero y se adueña del mundo y vive arriba en una torre asquerosa llena de vicios y de porquería, y el tipo porque logró descubrir cómo hacerse millonario a través de las apuestas. Imagínese que usted hubiera sabido el valor del Bitcoin. Yo supe del Bitcoin hace más o menos 12 años, creo. Más o menos 12 años que salió el Bitcoin. Y ahí costaba $0.00. Hoy en día cuesta muchísimo. Entonces, si uno hubiera comprado bitcoins, pues estaría absolutamente millonario. O si usted supiera, bueno, ¿cómo me va a ir en el matrimonio? Entonces, no, mejor no me caso con esta persona porque me va a ir como los perros en misa. O ¿qué trabajo escojo? Porque entonces, bueno, pues esta prédica es como eso. Es como viajar al futuro y saber lo que va a pasar. Pero ojo, no le estoy hablando del futuro de la carne, porque al final, mire, todo este mundo va a desaparecer. Todo este mundo va a desaparecer. Hay personas que hicieron los negocios en Ucrania porque Ucrania comenzó una florecer impresionantemente. Muchos colombianos se fueron a Ucrania a hacer negocios, además porque las ucranianas son absolutamente hermosísimas, ¿no? Estamos adoptando aquí a las refugiadas de guerra. Pero nadie sabía, Ucrania va a entrar en una guerra y va a ser un títere político de los intereses económicos. Si uno supiera eso, saldría corriendo antes, ¿no? O no se iría para allá. Bueno, esto que vamos a ver hoy es lo que un muerto, o sea, un fantasma, le diría a usted si pudiera comunicarse. Porque el fantasma está hablando del futuro espiritual, de lo que es realmente importante en la vida. Yo no había descubierto este capítulo 5 de Job porque siempre por la edición de la Biblia había sido engañado. Y pensaba que era Elías, el amigo de Job, el que estaba hablando, y no es Elías. Es el fantasma que se le aparece a Elías el que le dice todas estas cosas. Mire, la prédica de hoy vamos a aprender que Dios es espíritu. ¿Qué significa espíritu? Es lo trascendente, es lo eterno, es la parte del hombre que es eterna. Solamente existen 3 seres espirituales. 1, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es espíritu, eterno, creador de todo. 2, los ángeles que fueron creados en el cielo son seres espirituales. Y hay 2 clases de ángeles. Los ángeles que sirven a Dios y el resto, un tercio de ángeles que se opusieron a Dios fueron sacados del cielo y fueron arrojados aquí, a este universo. Son los ángeles caídos, Satanás y los ángeles caídos. Y el tercer grupo de seres espirituales es el ser humano.
El ser humano, hay seres humanos con carne, o sea, vivos, y seres humanos muertos, que son los espíritus inmundos o los espíritus de los que están esperando la venida del Señor, que murieron en la fe. Esos son los únicos seres espirituales. No hay elfos, no hay trolls, no hay brujas, no hay hadas, no hay espíritus chocarreros, no. Son Dios, los ángeles y el hombre. Esos son los tres seres espirituales. Y en Mateo capítulo 12, cuando estábamos estudiando los que quieren dar la vida, vimos esto que dice Mateo capítulo 43, 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿De dónde salen los espíritus inmundos? Del hombre. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Cómo llaman los espíritus inmundos al cuerpo humano? Su casa. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. ¿Qué quiere decir eso? Pues hermanos, si yo soy un demonio, por ejemplo, que me encanta el alcohol, pues para mí el hotel 5 estrellas sería una persona que le encante tomar. Entonces, encontré el hotel para mí que soy alcohólico. O sea, haya la casa desocupada, barrida y adornada, quiere decir que para sus intereses la casa está especial. Si es un ludópata, si es una persona que le gusta el juego, pues va donde una persona que, este le encanta el bingo, pero venga, me le meto y ya lo llevo a los casinos y lo llevo al vicio que me gusta. Eso es encontrar la casa desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Los ángeles caídos tienen el mismo nivel de maldad, no se preocupe. Satanás no va en ese más bueno un día, dice, hoy como que estoy arrepentido, hoy como que no voy a pegarles tan duro. No, Satanás es malo, malo, malo. Y los ángeles que cayeron con él también tienen su condición. Pero los seres humanos, cuando los conocemos con carne, nos damos cuenta que habemos más malos que otros. Hay gente que es más perversa que otra, hay gente que es más terca que otra, hay gente que es más chismosa que otra, hay gente que es más malvada que otra. Por eso dice que toma otros 7 espíritus peores que él, entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esa perversa generación. Entonces lo primero que quiero que veamos en la palabra hoy es que nosotros somos casas de barro o vasos de barro. Mire conmigo 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Está hablando Pablo y dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Se da cuenta cómo está llamando a los cuerpos humanos? Vasos de barro, moradas de barro, habitaciones de barro. Usted sabe, ¿no? El hombre fue tomado del polvo de la tierra y cuando usted muera, pues va a volver al polvo de la tierra, su cuerpo, indefectiblemente, así sea como Lenin. Cuando yo estuve en Moscú, entonces entré a la tumba de Lenin. Qué trabajo de taxidermia tan bien hecho. O sea, parecía que Lenin, el padre Lenin, estaba dormido. Y al frente de Lenin le construyeron un centro comercial cuando se abrió la Unión Soviética, un centro comercial en un palacete que había ahí en la Plaza Roja, en donde están las marcas más fastuosas de toda la economía y de todo el manejo económico. El pobre Lenin se debe sacudir ahí en la tumba, ¿no? Como en Los Simpson que se levantó y capitalismo. Pero usted entiende que esta vida es un ratico. Entonces, resulta que hablando de las casas de barro, uno encuentra en Job una maravilla de palabra. ¿Por qué? Porque un muerto habla. Usted sabe, ¿no? La Biblia prohíbe hablar con los muertos. Es una maldición. La gente que consulta a brujos, agureros, adivinos, hechiceros, encantadores, sortílegos y señoras chismosas que leen la taza del café, pues lo que están abriendo es una puerta para que todas las maldiciones vengan en chorro. Mire conmigo, bueno, antes de mirar Job capítulo 4, vamos a Deuteronomio capítulo 18. Jamás escucharemos una prédica como esta. Jamás, jamás.
¿Saben por qué? Porque los predicadores se basan en las doctrinas y no en la palabra de Dios. Una vez dijo un predicador, Pablo Tremba, yo lo quiero mucho, pero lo dijo. Dijo, eso que usted enseña no es verdad, porque ningún teólogo ha dicho eso. Y entonces, pues en primer lugar, mi amado Pablo, de verdad lo estimo mucho, porque aprendí de él mucho, tengo que decirle, usted no conoce a todos los teólogos, viejo. Yo he estudiado mucho, pero yo creo que conozco al 1% de los teólogos. Nomás los padres de la iglesia son por millares lo que escribieron. Lo que ellos tienen escrito, los padres de la iglesia sobre teología, es por millares. Uno creo que tardaría toda la vida estudiando la obra de Orígenes, por ejemplo. Entonces Pablo está blufeando cuando dice que ningún teólogo... No, hermano, usted no conoce lo que dicen los teólogos. Y cuando escucha a los padres de la iglesia, ellos dicen que los espíritus de los muertos son los demonios. Eso sí lo dicen. Pero a mí qué me importa si lo dicen los teólogos o no. A mí lo que me importa es lo que dice la Biblia. O sea, yo no puedo colocar la palabra de los teólogos por encima de la palabra de Dios. Tendría que estar, no, es lo normal que hacen. Iba a decir tendría que estar ebrio, pero yo sé que Pablo no estaba ebrio. Pero tendría que estar tonto y yo sé que Pablo no es tonto. Tendría que tener un velo sobre los ojos y sé que él sí tiene un velo sobre los ojos. Porque en esta parte de Job capítulo 4, pues está hablando un demonio y interesantísimo lo que Dios permite que conozcamos de lo que dice el demonio. Vamos a leer primero Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque a estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Si no se pudiera hablar con los muertos, pues Dios no sería tan tonto de prohibir hablar con los muertos. Mire conmigo Isaías capítulo 9. Lo estoy colocando como las bases de la enseñanza, que después no digan, se lo inventó, no, está la palabra. Isaías capítulo 8, versículo 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? O sea, o consulta uno a Dios, o consulta... ¿Qué le pueden decir los muertos? Cuando uno va donde un brujo, lo que está operando son los espíritus de los muertos. A mí me impactó en Cuba, porque cuando yo di la enseñanza de los demonios, habían varios santeros ahí en el seminario. Y ellos decían, pues claro, eso es verdad, nosotros trabajamos con los espíritus de los muertos. Entonces le pregunta al muerto, ¿qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? ¿En dónde invierto el negocio? Lo que no sabe es que así le paga el diablo a quien bien le sirve. Los demonios son gente que murió, que está esclavizada por Satanás. Y jamás, por más que amen a su familiar, le van a hacer bien. Porque no pueden. Estos son como el hijo drogadicto que va y le roba el colchón a la mamá. Estoy hablando de un caso real. Lo vende y después vuelve llorando. Ay, mamita, perdóneme, yo no quiero, pero no ve que soy esclavo. O el tipo borracho que va y se alcoholiza y se bebe toda la plata del salario y después vuelve a la casa y, ay, mi amor, con un pollo y con una serenata de mariachis malos. Perdóname, mi amor, es que yo no quise, pero no ve que no puede. ¿Por qué? Porque es esclavo. Entonces los demonios jamás al final pueden hacer bien. Aunque hablen verdad, mire conmigo Hechos capítulo 16. Ay, pero es que el demonio me dijo todo. Sí, claro, pero después le va a cobrar, viejito. Hechos, estoy buscando a Pablo con la mujer que en Filipos. Hechos capítulo 16, versículo 16.
Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Estas, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, miren lo que dice el demonio que había en la mujer, que era la que le hacía que tuviera un espíritu de adivinación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. No, pues qué mejor publicidad. Una divina, una pitonisa reconocida diciendo, estos hombres están anunciando el evangelio. Pero resulta que es que Dios no recibe la gloria de los demonios, ni siquiera de los hombres. Dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió de aquella misma hora. Estoy leyendo esto para que usted entienda. En primer lugar, los demonios son los espíritus de los muertos. En segundo lugar, la Biblia prohíbe consultar a los demonios. ¿Sabe por qué? Porque le van a entrar todas las maldiciones. Y tercero, los demonios pueden decir cosas reales. En Job encontramos todo un capítulo de un demonio hablando sobre una vez le escuché al pastor Juan Marcos Perpich en un funeral que él dijo, si su familiar pudiera venir hoy, es que él es gringo, entonces habla así, si su familiar pudiera venir hoy, pudiera hablarte, estoy seguro que te diría, busca al Señor. Y yo estoy seguro de eso, que un familiar que se muere, aunque muera salvo o muera perdido, el clamor de ese familiar sería, oiga hermano, ya pasé la línea, ya pasé la frontera, ya rompí el celofán, hermano. Él estaba volviendo la cabeza y le dice, hermano, busque a Dios porque es lo único, hermano. No invierta en bitcoins, no se vaya para Croacia, no se case con una serbia, ni con una croata, ni con una finlandesa. Bueno, pronto sí es linda. Lo que le diría el espíritu del muerto sería, ¿sabe qué, hermano? Haga lo que yo hice, o sea sabio, busque a Dios, o no vaya a ser tan imbécil. No se pierda, hermano, porque esto es asqueroso. Y uno dice, pero ¿quién sabe? ¿Quién ha vuelto de los muertos? Si he escuchado a predicadores, ¿quién ha vuelto de los muertos para decirnos? Pues se lo voy a mostrar en la Biblia, hermano. Para que usted, como no le ha querido creer a Dios, como no le ha querido creer a Pablo o a Juan o a Mateo, entonces al menos créale a un demonio. ¿No es que la gente le cree más a la gente? A mí me asusta a veces cuando me relaciono muy de cerca con las personas. Porque entonces las personas van a pensar, oh, este es el modelo. Ay, viejo, si buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque no tengo esa virtud. Yo soy un saco de imperfecciones, de debilidades, de luchas. ¿Por qué cree que vengo todas las mañanas a orar aquí a la iglesia? ¿Por santo y por bueno? No, para tener las rodillas de camello como Santiago, el hermano del Señor. No, porque yo sé que necesito de Jesús todos los días de mi vida, cada instante. Señor, no me sueltes, ayúdame. Me cuido mi salvación con temor y temblor, yo no me quiero perder. Imagínese tan triste que sería después de haber conocido el camino de la verdad, volverme atrás del santo mandamiento. Sería lo más asqueroso. Dice la Biblia, mejor le hubiera sido no haber conocido. Porque será el castigo más terrible. Los que van a estar en la peor paila del infierno, sépanlo, el infierno sí tiene lugares de tormento. Los que van a estar en la peor paila son los pastores que se perdieron. Una vez vi a un demonio hablando, era el demonio de un pastor. Era, ¿cómo se llama ese amigo del pastor John? Él es pastor hoy en día. Pero estábamos haciendo el seminario, empezó la liberación, y él empezó a decir que era un pastor, lo habían matado en la calle del Cartucho. Ustedes no saben cómo lloraba con quejidos lastimeros ese demonio. Se lamentaba, decía, me perdí. Bueno, escuchemos al demonio en la palabra para que no crea usted que es que yo le estoy contando cuentos para asustarlo. No me interesa asustarlo, hermano. Si usted no escucha a Dios, si usted no teme a Dios, ¿sabe qué? Job capítulo 4, versículo 12. Está contándole Elías a Job, le está contando una experiencia que tuvo. Le dice,
El asunto también me era para mí oculto. Estoy leyendo el versículo 12 del capítulo 4. Mas a mis oídos ha percibido algo de ello. Está diciéndole Elías a Job, sabe que yo no entendía muy bien qué iba a pasar con el hombre, no sabía lo que iba a pasar. Pero sabe que Job, algo me pasó, algo pude entender, porque una noche de misterio, estando el mundo dormido, en imaginación de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, bueno, ahí la verdad es que no dice en imaginación. Lo que dice es, usted sabe cuando uno está entrando en sueño que parece que la mente se dividiera. Es que para dormirse uno tiene que primero engañarse. ¿No ha visto? Y dice, me voy a dormir, y entonces se hace el dormido. Pero uno no está dormido. Dice, ay, me voy a dormir, y se hace el dormido, y empieza la mente como a separarse de la conciencia. Es un momento ahí medio. Yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado esto que está, imagínense, esto que está costando Job puede ser más o menos del 2000 antes de Cristo. Este libro está escrito más o menos en el 2000 antes de Cristo o en el 1800 antes de Cristo. Y es la misma experiencia que muchos hemos pasado. Dice, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. ¿Le ha pasado o no? Solamente para hacer una encuesta aquí flash. ¿Usted alguna vez ha sentido por la noche la presencia de un espíritu inmundo? Si es así, levante la mano. Mire la cantidad, no la baje un minuto para que todos vean. Mire la cantidad, es más del 60%. Y uno siente que los pelitos de aquí se le erizan, ¿no? Y uno queda quieto y hay ahí la presencia y uno no se puede mover y dice, ¿qué es esta vaina? A mí me pasó porque me burlaba de un amigo con el que trabajábamos en Venezuela y entonces él me decía que venía un espíritu a visitarlo. Y yo a las 2 de la mañana me levantaba y le golpeaba en la pared. Y salía corriendo y me acostaba otra vez. Y una noche entraron a la habitación y se me pararon al lado y yo dije, este man para mamarme gallo. No podía abrir los ojos. Y yo sabía que había una presencia ahí. Ay, sí, ay, Señor, Padre, perdóname mis maldades, yo no me vuelvo a burlar, ayúdame. ¿Sí? Eso le pasó a Elías, el amigo de Job, hace 4000 años. Mire lo que describe. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma. La Biblia no habla de fantasmas, no su merced. Usted no ha leído la Biblia más bien. Dígale eso a los predicadores ignorantes. La Biblia no habla de fantasmas. Pues hermano, lea Job capítulo 4. O lea Lucas cuando Jesús resucita, que ellos piensan que es un fantasma y el Señor dice, no, yo no soy un fantasma, mire. Es verdad que yo estaba muerto, pero resucité. Claro, si la abuelita se muere, uno la entierra con óleos y la mete en una peña y cierra la puerta, y la abuelita se le aparece en medio del salón al otro día y le dice, a los 3 días y le dice, pasa a vosotros, ¿usted qué hace? ¡Abuelita! Aunque sea la abuelita, créame, aunque sea la abuelita buena, si se le aparece, perdóneme lo que le voy a decir, pero es la verdad, se perdió. Si se le aparece, se perdió. Porque las personas que mueren en el Señor, una vez están en el paraíso, le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, ya de ahí no sale. Cuando usted lee la historia de Lucas, cuando Jesús habla del rico y de Lázaro, ellos ya no pueden salir. Si están en el abismo, allá van los perdidos, por eso los demonios dicen, no nos envíes todavía al abismo, los demonios del endemoniado gadareno, o si están en el paraíso, de ahí ya no salen. Pero si están aquí fregando como demonios, solamente los que se pierden quedan fregando como demonios, entonces adivine a quién van a fregar la mayoría de las veces. A la propia familia. Bueno, no, leámoslo aquí. Pero parándose delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, no era el demonio de un familiar. Y oí que me decía, le susurró al oído, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Usted sabe, ¿no? Nosotros muchas veces nos creemos más justos y más sabios que Dios. Dios dice en su palabra, hermano, haga así
Y uno dice, no, a mí me parece que no. Yo mejor voy a ir a donde los pobres y les voy a lavar los zapaticos y les voy a dar un mercadito. Pues muy bueno que lo haga, hermano. Muy bueno que lo haga. Este mundo necesita gente buena. Nosotros miramos a las guerras y pensamos, ay, qué malvados los Estados Unidos que manipulando la economía quieren fregar a Rusia y qué mala Rusia que está invadiendo. Pero ¿sabe qué? Usted le roba a su familiar la plata, usted le estafa a los de su trabajo, usted se roba hasta los lápices, usted habla mal del vecino, usted chismosea del hermano, si a su familiar le va bien, usted se muere de la envidia. Y ahí es donde está la guerra, hermano. Usted debería ser bueno. Y estoy hablándole a cristianos. Es una vergüenza. Es una vergüenza que nosotros, conociendo a Dios, conociendo la verdad, conociendo la vida, entendiendo la trascendencia de las cosas, ¿por qué? ¿Por qué le sirve? Hermano, porque usted se da cuenta que no vale la pena robarle al hermanito 10,000 pesos, porque sabe que detrás de eso puede estar, ¿qué? Su salvación y su vida eterna. O la suya. Y usted está como Judas vendiéndose por 30 miserables monedas de plata. ¿Entiende por qué tenemos que ser buenos? No para que la gente diga, ay, tan lindos que son los cristianos. Deberían de decirlo. Sino porque nosotros entendemos qué es lo que está en juego detrás. ¿Cómo es posible que en la misma iglesia se estén mordiendo y aruñando y envidiando y compitiendo y burlándose? Está una persona predicando y está otra burlándose. Es tan ridícula, ¿cómo hablo de mal? Ahí. Usted no ha nacido de nuevo si tiene esa actitud, perdóneme. Examínese, porque no ha entendido. No ha entendido ni siquiera lo básico, lo que el mundo ha entendido. ¿Qué? Que hay que ser bueno en la relación con los demás. Pero la guerra no comienza allá en Ucrania. La guerra la tenemos nosotros aquí, en el corazón. Dice, estoy en el versículo 7. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y dice el demonio, o el fantasma, o el espíritu inmundo, o el espíritu de una persona que vivió y murió y se perdió y anda por ahí fregando. He aquí que en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. ¿Sabe hasta quiénes fallan? Hasta los ángeles. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. Y el ángel le dice, ¿usted le enseñaron esa oración cuando chiquito? A mí me la enseñaron, ¿no? Váyase a dormir. Ángel de mi guarda. Mira Apocalipsis capítulo, ¿dónde está lo del ángel? Así como anoténdose en doble espacio. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Dice, bueno, desde el 9. Y el ángel me dijo, el ángel está hablando a Juan, que es el superapóstol, el más espiritual, el más lindo, el amado del Señor, el que recostaba su cabeza sobre su pecho, el que escribió el evangelio de Juan, donde revela que en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, que en él estaba la vida, que la gracia y la verdad vino por medio de Jesús. Mejor dicho, toda la revelación que tiene Juan es impresionante. Pero mire al tontín de Juan. Versículo 9, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas palabras verdaderas de Dios, estas son palabras verdaderas de Dios. Habla Juan, yo me postré a sus pies para adorarle al ángel, y él me dijo, mira, no seas bruto, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El ángel está diciendo a Juan, hermano, lo que yo le estoy hablando no es para que usted me adore a mí, es para que adore a Jesús. El testimonio de la profecía es hablando de Jesús, que Él es el grande y el digno y el único. Y uno dice, bueno, Juan con ese regaño del ángel aprendió. Mire Apocalipsis 22:9. Me encanta que Juan se equivoque, para que no nos volvamos, somos una iglesia juanina. No, somos una iglesia cristiana. Dice, versículo 8, Juan 22:8. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, ay, no se vuelva a equivocar, no sea tan bruto. Mira, no lo hagas. Porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro.
adora a Dios. San Miguel Arcángel, hermano, no puede convertirse en su Dios, ni en su adalid, ni en su defensor, ni en el objeto de su fe. Porque no hay sino un solo Dios. Y a Él tenemos que adorar, servir, pedir y buscar. Si no me cree a mí, y no le cree al ángel, y no le cree a Jesús, pues créale a los demonios al menos. Porque no ve que hasta los ángeles se equivocan. Usted sabe que en la Biblia dice, después lo busca en la casa, que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. ¿No ve que Satanás era un ángel, además creado con todos los beneficios? Pero el malvado se opuso a Dios y tuvo que ser arrojado. Los ángeles tienen voluntad. Ese es el principio del ser espiritual. El ser espiritual tiene voluntad. O sea, puede decidir a quién servir. Y dice en Job, hasta en sus ángeles, a Jonef, y no confía. El Señor no confía ni en sus ángeles, viejo. ¿Sabe quién es el único que confía? He aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El testigo fiel, Jesucristo. Él es el único digno de confianza y hoy lo cantábamos hermosamente. Yo no sé usted por qué no se pone a llorar en las alabanzas, pero hoy le decíamos digno, eternamente digno, solamente tú eres digno, solo a tus pies yo me inclino. Pero ¿sabe qué? Nosotros somos tan tontos que nos inclinamos ante las circunstancias, ante las adversidades, ante las maldiciones, ante los que lo hicieron en el pasado, ante los hombres, ante las empresas, ante la economía, ante los partidos políticos. Pero ¿sabe qué? Al único que deberíamos de arrodillarnos, ante Él sí no. Ahí sí nos ponemos gallos, ¿no? Y a ver, muéstrame. Pues Él le muestra. Dice, he aquí en sus siervos no confía, notones sean sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casas de barro. ¿Quiénes son los que habitan en casas de barro? Creo que en las versiones actuales dice, cuanto más en los hombres que su cuerpo fenece, que su cuerpo se desaparece. ¿Cómo dice? Cuanto menos en el hombre que es tan débil. Gracias, Carito. ¿Cuánto menos? ¿Usted cree que Dios confía en nosotros? ¿No ve que nosotros prometemos y no cumplimos? Si la obra de Dios dependiera del hombre, bueno, dependiera de usted, bueno, dependiera de mí, créalo. Hace rato se hubiera acabado el cristianismo. ¿Usted cree que yo confío en mí? Maldito el hombre que confía en el hombre. No confío en mí. ¿Confío en quién? En Él. Señor, ayúdame. Señor, guárdame. Señor, sosténme. Señor, guíame. Señor, dame la sabiduría, no la mía, no mi astucia. Porque uno se cree muy astuto y la juega pensando que va a ganar. Pollito. Déjeme decirle. Hitler pensó que se iba a adueñar del mundo. A propósito, para que no cometa errores históricos, los que ganaron la Segunda Guerra no fueron los gringos, fueron los rusos. La bandera que se puso allá en el palacio en Brandenburgo no fue una bandera de Estados Unidos, fue una bandera rusa. Los que ganaron la guerra fueron los rusos. Y los que pagaron el precio de la Segunda Guerra fueron los rusos. ¿Sabía eso? Que de Ucrania murieron 8 millones de personas asesinadas por los nazis. ¿Y sabía que hoy en día el gobierno que hay en Ucrania es nazi? ¿El gobierno usurpador? Bueno, yo no me voy a meter en política internacional, no sé un carajo de política internacional, pero es para que usted no sea tan ignorante y no vea un solo lado de la moneda, sino que la moneda siempre tiene dos caras. Y sabe que las dos caras son falsas. No hay cara buena. Si depende del hombre, las dos caras son falsas. Porque cada uno está por su propio interés. Ay, su merced. Estos hombres que habitamos en casas de barro. Hitler, que pensó que se iba a adueñar del mundo, murió como un perro en un búnker asesinado. Si no es verdad que Estados Unidos se lo llevó para América Latina, para coger todos los avances de ciencia que tenían los alemanes, porque estaban a un poquito de adueñarse del mundo. Rusia salvó al mundo. Y yo no soy prorruso. Después van a decir que me metí ya en líos. No me da miedo, no les tengo miedo.
¿Sabe qué? Alejandro Magno, no hablemos de malvados, hablemos de buenos. Alejandro Magno, ni siquiera se sabe dónde está su tumba. El hombre que conquistó el imperio más fabuloso, el genio militar más impresionante que ha existido. Napoleón, Hitler, todos estudiaron sus tácticas de guerra, hasta Julio César, que era tan importante. Julio César, usted va a Roma, ¿sabe que hay en el lugar de la tumba de Julio César? Una cloaca, unos ladrillos ahí exiguos porque se robaron todo el mármol fastuoso que le había puesto el sobrino para que gobernara. Pinochet, ¿sabe cómo murió? Como un viejillo encarcelado, lanzado fuera, vapuleado por todo Chile. Pablo Escobar, como un perro en un tejado, usted vio las fotos. No hay poder en este mundo que pueda subsistir a Dios. No lo hay. No lo hay. ¿Y usted todavía le está apostando a los hombres? ¿A las instituciones? ¿A los partidos? ¿A las economías? Dice, ¿cuánto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Después de la muerte, ¿sabe qué? Ya, se acabó la gloria de este mundo, que es efímera. Por eso leímos hoy el Salmo, ¿no? ¿Sí le puso atención al Salmo? ¿Sabe qué? Somos como la hierba, florecemos y después, estas florecillas lindas durarán 2 semanas, pero a la tercera ya están acabadas. Y así somos nosotros. Nuestra vida es un ratico, es un soplo, es un momento, es un instante, es un segundo. Uno no se da cuenta lo rápido que pasa la vida. Sí, uno parpadea y ya está viejo, hermano. Y el tiempo se lo come con una velocidad que uno no se da cuenta cómo está desperdiciando el tiempo. No se da cuenta. Mire el celular. ¿Cuántas horas gastó ayer viendo bobadas en TikTok? 4 horas. Si usted leyera 4 horas, ¡guau! Dice, su hermosura no se pierde con ellos mismos y muere sin haber adquirido sabiduría. Pues lo siento, por más ucraniana linda que su merced sea, como dice la canción de Miseria Humana, dime humana calavera, ¿dónde está la belleza aquella y dónde está tu nariz? Todos. Lo único que quedará de las lindas serán los implantes de Botox, porque eso no se los consumen ni las bacterias. Pero ¿sabe qué va a quedar de nosotros? Chao ojos, chao orejas, chao nariz, chao huesos. No vamos a sacar de este cuerpo físico nada. Por más fitness que sea, por más saludable que sea, por más Brigitte Bardot que sea, terminará como una uvita pasa feita. ¿Y usted en qué está colocando su esperanza? ¿En su belleza? Pues sí, cuídese, ámese, eso es lindo, eso es humanismo perfecto, está bien, haga deporte, coma saludable, cuide eso. Sí, pero al final, ¿sabe qué, hermano? Todo eso va a volver al polvo de la tierra, menos los implantes. Dice, su hermosura no se pierde con ellos mismos y muere sin haber adquirido sabiduría. A mí me da risa que hay gente que se lee 3 cositas y ya, y pontifican, ¿no? Antes todos eran expertos en epidemias. No, lo que pasa es que el virus muta en diferentes maneras, porque cuando le hacen con el hisopo, y ahora todos son expertos en guerra, y dentro de poco todos expertos en economía, porque la economía va al piso, bien. ¿Sí? Todo el mundo se vuelve experto en guerra, porque eso sí se ven 3 o 4 videos, pero la Biblia no, que esa es la sabiduría en la cual nosotros debemos de profundizar. Después, ojo, después sigue hablando el demonio. En algunos Biblias colocan después, y Eliaf, ¿cómo es que llama el nombre? Eliaf Temanita continúa hablando. No, eso no lo dice la palabra. El discurso sigue, el discurso del demonio sigue. Me encanta la canción de Willy Colón que dice, oh, ¿qué será, que anda murmurando por las alcobas, que anda susurrando versos en trova? Y dice, ¿quién podrá responder? ¿Quién nos podrá contar? Bueno, mándenle esta prédica a Willy Colón.
porque es la respuesta para Willy Colón. ¿Sabe qué es Willy Colón? Sigue diciendo el demonio. Ahora pues da voces, habrá quien te responda, ¿a cuál de los santos te volverás? El demonio le está diciendo, hermano, no sirve pedirle a los santos. No, es que yo tengo hambre, pídale a sancocho. No, es que se me rompieron los zapatos, pídale a sandalia. No, es que me están molestando los bichos, pídale a zancudo. No, a San Pamelo, no sé qué santo. ¿Entiende por qué no pueden? ¿Entiende por qué los santos no pueden? Porque son como nosotros, débiles, casas de barro, y después de muertos, si se pierden, solamente pueden hacer daño. Solamente pueden hacer daño. Solamente pueden hacer daño si se pierden. Los no pueden hacer bien. Puede que le ayuden en unas cositas, pero después le van a cobrar. Léase el libro de La Bruja de Germán Castro Caicedo. Se llama La Bruja, la Coca, la Política y otros demonios. Y sepa cómo es el contubernio desde esa época. Ese libro es viejísimo, 82 creo, 84. Cómo la política y la mafia y la brujería en Colombia siempre ha estado así, mezclada. Ay, están haciendo santería en la Plaza de Bolívar. No sea tan tonto que usted no sabe que los políticos nuestros son rebrujos. Y se mandan, y los mafiosos se mandan a clavar cruces y se dedican a la Santa Muerte, y entonces las balas les pasan por un tiempo les pasan derecho. Pablo Escobar, con toda la brujería, ahí terminó, iba a decir como un puerco, pero me da pena porque ya la palabra puerco está demeritada en Colombia, en un techo de una casa. ¿De qué le sirvió todas las contras y mandas y brujos y sortílegos y hechiceros y lecturas y tarot y brujería y santería no, bueno, entonces hablemos de Hugo Chávez. ¿Cómo murió? Con un cáncer pero arrasador que no lo pudo librar toda la santería que le estaban haciendo. ¿Entiende que no sirve? ¿Entiende que no funciona? ¿Entiende que usted debería de buscar al jefe? A Dios. Él es el jefe. El jefe no es un mafiosillo de pacotilla. Acabará, se acordará de mí, acabará como un pobre guiñapo. El jefe es Dios. ¿Y por qué? ¿Usted no lo sabe? ¿Acaso? Dígame, ¿hay alguna persona que ignore que el jefe es Dios? Y entonces, ¿por qué no lo busca? ¿Aquí hay alguna persona que ignore que el jefe es Dios? Y entonces, ¿por qué no le hace caso? ¿Aquí hay alguna persona que ignore que el jefe es Dios? Entonces, ¿por qué no se arrodilla por favor, deje de ser terco? ¿Sabe qué hacemos nosotros? Somos más hipócritas que los malvados del mundo, porque jugamos en dos canchas. Durante la semana hacemos todas las maldades. Y perdóname Dios, si tú sabes, y haga maldades, y haga maldades. Y el domingo venimos y, oh Señor, gracias que tú perdonas con tu sangre preciosa, aleluya. Sí, y créame, en su misericordia, lo decía el Salmo, Padre, perdónanos, acuérdate que somos polvo. Pero no piense que usted puede burlarse de Dios. ¿Sabe qué, hermano? Usted está ignorando, dice en Romanos, que su paciencia, benignidad y longanimidad lo está guiando al arrepentimiento, pero usted en lugar de hacer eso está acumulando ira para el día de la ira. Mejor le fuera a hacer frío y no tibio, porque lo vomitará de su boca. Dios no está blufeando. Dios no es como los papás. Ay, le voy a castigar, y no la castiga. Lo vamos a leer acá. Lo vamos a ver aquí lo que le habla el demonio. Dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Necio es el que dice, ay, no hay Dios, no importa. ¿Sí? Así lo dice el Salmo. Necio, cuando dice no hay Dios es que no es que no crea en Dios, es que dice, ay, Dios no me va a castigar, Dios no va a obrar en esta situación, no, yo puedo pasarme a Dios por la faja. Ese es el necio. Y dice que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. ¿Sabe qué es lo que siente el codicioso? Por más de que tenga, yo he visto gente literalmente como David, teniendo todo el ganado y yendo a matar a la oveja del vecino para darle a su amigo.
¿No ve que no se sacian? ¿No ve que le roban hasta el terruñito de tierra a un campesino que tiene una carita, una erita como este lugar? Y se la roban y lo matan y lo desplazan y lo amenazan para quedarse con un terrenito chiquito, cuando ellos tienen una hacienda tan grande como Bogotá. ¿Entiende esa maldad? ¿Entiende la maldad que van y le roban al pensionado, al viejo que ha trabajado toda la vida y que esa plata no se la regala el Estado, sino que él juiciosamente durante toda la vida le sacaron de su bolsillo para acumular un paquetico para que cuando esté viejo tenga para un mercado, pero no ve que ellos se roban hasta eso porque no se sacian? Son unas sanguijuelas horrorosas. Pero ¿sabe qué? Como ellos, nosotros. Porque le vamos a comprar al campesino. ¿Y cuánto valen los tomates? 2.000. Le doy 1.000. Miserable. Vaya en el supermercado y pida descuento a ver si se lo dan. La señora de las bolsas, que está una viejita vendiendo bolsas, ¿a cómo las bolsas? A 2.000, le doy 1.000 y se cree generoso. Lo peor es que se cree generoso. Saca pecho, ay, le compré las bolsas a la viejita, la ayudé. Mentiroso, ladrón, malvado, ladino, egoísta, avaro. La guerra no está en Ucrania, la guerra está en su corazón. Usted es el malo, usted es peor que los poderes mundiales, usted es peor que los Illuminati, usted es peor que Rusia y que Estados Unidos. Debía haber cambiado el orden. ¿Entiende eso, hermano? Aquí está hablando un demonio, porque él sabe lo que pasa después de la muerte. Dice, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. ¿Sabe qué le va a pasar al necio y qué le va a pasar al codicioso? Le va a llegar enfermedad. Y dice, sus hijos estarán lejos de la seguridad. No, yo lo hago es por mis hijitos. ¿Sabe qué, hermano? La peor herencia que usted le puede dar a sus hijos es que usted sea parte de Dios. ¿Nunca lo entendió? Yo he visto gente. No, eso era un fervor cristiano. Un fervor en la iglesia. Pero cuando apenas pasó algo, se apartaron. Y sus hijos doblemente apartados. Yo le dije a unas personas de la iglesia que estaban mal con la iglesia, les dije, mire, si yo les caigo bien a ustedes o les caigo mal, a mí me importa 5. Esa es la verdad, esa es la verdad. Pero yo desde este púlpito les he predicado todo el tiempo el evangelio, jamás he enseñado otra cosa. ¿Y sabe qué está haciendo su maldad? Porque ustedes están siendo malos y no quieren reconocer es su maldad. Entonces, para no reconocer su maldad, me echan el agua sucia a mí. Pero ¿saben qué es lo que están haciendo? Que cuando ustedes me echan el agua sucia a mí, sus hijos no me están mirando mal a mí, sus hijos están mirando mal es a Dios y se van a apartar de Dios. He aquí palabra del Señor que se cumplió, siervo fiel. Porque sus hijos hoy en día no creen ni en la papa, porque está muy cara. ¿No ve que es importada y con eso lavan dólares? Ay, vea un poquito más allá de la economía. No es por culpa de los paros, viejos, los paros fueron hace 2 años, hermano. Pero sin darse cuenta le vendieron el 60% de los bienes del oro de Colombia. No somos tan tontos, no vemos más allá. Yo le pongo estos ejemplos para que usted aprenda a ver más allá. Vea más allá inclusive de lo físico, vea más allá de la política, vea más allá del orden mundial, vea después de la muerte, el mundo espiritual, qué es lo que importa y qué es lo que vale, hermano. ¿Qué es lo que interesa? ¿En dónde se quedan los amigos? La gente que a uno le lame, después están maldiciéndole y pegándole puñaladas, hermano. Pero así somos nosotros, así somos todos, así es usted y así soy yo. Somos hasta desagradecidos con los padres, somos desagradecidos con los amigos, somos hasta desagradecidos con Dios, que no ha sido sino bueno con nosotros y lo buscamos utilitariamente. Solo lo buscamos para que nos ayude y para que nos sirva y para que nos dé y para que nos bendiga en la carne, no en el espíritu. Pero sépalo. Si usted busca en primer lugar el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Y sabe que Dios no miente, no va a tener que estar mendigando, no va a tener que estar buscando amor falso, no va a tener que estar robando, mintiendo, no va a tener que estar angustiado, no va a tener que estar diciendo, toma que tener unas goticas para dormir porque no puedo dormir. Usted sabe, Pablo Escobar era desesperado, no podía dormir. Con todo el dinero del mundo, comprando todas las drogas que podía, haciendo lo que no podía dormir.
Dice, sus hijos estarán lejos de la seguridad y en la puerta serán quebrantados. ¿Y sabe qué? No habrá quien los libre, por más de que haya estudiado en el Nueva Granada. Perdón si usted estudió en el Nueva Granada, estoy dando un ejemplo. O sea, si usted estudió en el mejor colegio, o estudió en la escuelita de Doña Rita, también, igual. Aunque tenga la profesión, mejor dicho, de la mejor universidad. Es que yo estudié en Harvard y estudié en... No sirve. ¿Sabe qué? No habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos. Dice, hay un dicho que dice, la plata del miserable se la come el sinvergüenza. Mire todas las propiedades de Pablo Escobar. ¿Quién se quedó con eso? El gobierno. Sus mies comerán los hambrientos y las sacarán de entre espinos. Sacarla de entre espinos ¿se acuerda que dice que la tierra producirá espinos y abrojos y que le costará mucho? Pues le va a costar mucho. Le va a costar mucho. Y los sedientos beberán su hacienda. Será otra gente la que disfrute sus bienes. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. ¿Cómo dice tu versión, Carito? Lee duro, por favor, y yo repito aquí. El versículo 6. ¿Sabe de dónde nace la maldad y la desdicha? ¿De dónde? Es culpa de la tierra, es culpa del clima, es culpa del paro. No, es culpa de Estados, es culpa de Rusia, es culpa de los nazis, es culpa de los... ¿De quién es la culpa? Suya. Se lo dijo una niña de 16 años a su compañera de colegio. Me dijo esta persona, estas son las palabras más sabias que me han dicho alguna vez en mi vida, me dijo ella. Le dijo, ¿sabe qué? Deje de echarle la culpa al mundo. La culpa es suya. Sus decisiones. El diablo siempre va a ser diablo. Y Dios siempre va a ser Dios. Y usted decide en qué equipo juega, en qué cancha juega. Todavía sigue jugando en la cancha del adversario, pues seguirá recibiendo la retribución debida de su extravío. ¿Todavía no le cree a Dios? ¿Todavía cree que puede jugar con Él? ¿Y todavía cree que, diablo, consiénteme un poquito? ¿No ve que el diablo vino a hurtar, matar y destruir? ¿Todavía está pensando que su esperanza está en que le den un puestico político? Entonces usted es parte de la corrupción. ¿Todavía usted está esperanzado en que se gane el baloto? A mí me da risa, varias gente me decía, pastor, ore por mí. Varias gente me lo ha dicho. Pastor, ore por mí para que me gane el baloto. Cuando me gane el baloto yo voy a diezmar. Miserable, si ni siquiera da una ofrendilla cuando no tiene nada, mucho menos. Las 2 blancas de la viuda valen más que el baloto, viejo. Ahí sí, no, una persona, ustedes saben cómo engañan, ¿no? Una persona le escribieron desde Inglaterra. Hello, Mr. Polletas. Entonces, usted es heredero del canal de Panamá, porque sus familiares eran dueños de esa tierra y nosotros estamos instaurando una demanda internacional para que Estados Unidos le pague lo que le corresponde porque a usted no le dieron plata por eso. Y usted tiene derechos y es un cartapacho de papeles. Consígnenos $500. Todavía hay ingenuos que caen en eso. Una vez un pastor en una reunión de pastores dijo, hermano, quiero advertirles, hay un grupo de estafadores que le escriben a uno diciendo que una hermana quiere darle la plata en dólares y que tiene que... Y le ay, ¿en serio, pastor? Yo le dije delante de todos, ¿en serio, pastor? ¿Usted cae en esas trampas por codicioso? No, el hombre, he visto al necio que echaba raíces y no, estoy en el versículo 6, porque la aflicción no sale del polvo. ¿Entiende que no es culpa del mundo? Deje de ser adolescente, hermano, aunque tenga 50 años. Deje de ser adolescente, aunque ya tenga canas en las barbas. Deje de ser adolescente, hermano. La culpa no es del mundo. La culpa es suya, que tomó malas decisiones porque siguió el camino de la maldad, en lugar de escoger el camino de Dios. Y somos tan pervertidos y tan malos que le echamos la culpa a Dios. Tan tenaces. Y a los demás, al ambiente, a la familia, a la crianza,
A todo le echamos la culpa. No tenemos ni siquiera los pelos en las barbas para asumir que somos culpables. Siempre sacamos una excusa. Siempre, no, lo que pasa, no, es que, y la culpa es del viento, y somos tan malvados que entonces le echamos toda el agua sucia al otro. Ni siquiera, no, sabe que la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. La tierra no dice, hoy le voy a hacer daño a ver con quién me ensaño, la tierra, ¿no? A ver, el país, a ver a quién friego hoy. No, usted es su peor enemigo, o usted es su mejor aliado. Porque solamente usted se puede hundir o solamente usted se puede ayudar. Solamente usted puede decidir o le entrega su vida a Satanás o le entrega su vida a Dios. Nadie más, por más que lo quieran. Todavía en la tumba de Pablo Escobar prenden velas y hay gente contratada orando para sacarlo del purgatorio. Viejo, no está en el purgatorio. Todavía debe andar como un demonio fregando la vida. Porque si hasta el policía que lo mató está fregando la vida. Bueno. Dice, versículo 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Usted sabe cuánto dura una pavesa? Una pavesa es esas chispitas, uno está haciendo una fogata y sale una chispita. Se eleva en el aire por el calor. Se apaga. Eso dice la Biblia que dura la vida del hombre. Nada, es un soplo. La vida física, pero ojo, usted y yo tenemos vida eterna y aquí decidimos dónde vamos a estar. Después no vaya a quejarse, ay Dios, viejo, usted jugó todo el tiempo en la cancha contraria. No sea descarado, usted escogió, usted decidió que su padre fuera el diablo, hermano. Ay, pero tú eres Dios de misericordia. Sí, pero también de verdad, viejo. Y el malo no habitará junto a mí. Pero todos somos malos. Sí, pero yo te di la oportunidad de lavar tus ropas en la sangre de mi hijo. ¿Entiende por qué no tenemos excusa? Lo único que tenía era que arrodillarse ante él, aceptar su amor, aceptar su bendición, aceptar todo lo bueno que él tiene para nuestra vida. Y no quisimos. ¿Y ahora qué? Ahora sí quiere estar en el cielo, viejo. En el cielo no va a haber nadie obligado. En el infierno tampoco. Cada uno escogió para dónde se iba. Ciertamente, mire lo que le dice el demonio, lo que le dice el fantasma, lo que le dice el muerto. Ciertamente que yo buscaría a Dios y a Él encomendaría a Él mi causa. Por eso ya sé que yo antes predicaba con Juan 6. En los funerales. Ahora voy a cambiar mi predicación. Siempre en los funerales voy a predicar Job capítulo 5. Ya sabe, si me invita a su funeral, ya sabe que voy a predicar. ¿En serio? Porque aquí es un muerto el que está hablando. Y el muerto le dice, oiga hermano, mire cómo estoy yo en la inmunda. ¿Sabe qué? Busque a Dios. Busque a Dios, es el clamor de un fantasma. Hasta los fantasmas predican el evangelio. ¿No vio la mujer esa que tiene el espíritu de adivinación? Estos hombres les anuncian el camino de la salvación. Escúchenlos. Ay, lo dijo la bruja, vamos, ahora sí le haremos caso. Ay, no, lo dijo el pastor, ahora sí haremos caso. Lo dijo el líder, lo dijo el apóstol, lo dijo el ungido. Viejo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios que entregó a su Hijo por usted. El único que lo ama más que sus papás, ¿sabe quién es? Dios, hermano. Y el único que ama a sus hijos más que usted es Dios. Por eso lo mejor que usted puede darle a sus hijos, pero sabe que sus hijos no están aquí. ¿Sabe por qué no están aquí? No me va a echar la culpa a mí, no sea desgraciado. Asuma por lo menos lo suyo. Porque nosotros nos esforzamos. Ustedes no saben esos maestros cómo los amo y los respeto yo. Porque ellos les enseñan a sus hijos la palabra de verdad. Pero ¿sabe qué? 2 horas exiguas contra 24/7 de maldad que usted permite. La lucha es muy, muy desigual. Es muy desigual. Dice, estoy en el versículo
Ay, otra vez, ciertamente yo buscaría a Dios y encontrar. Ya el demonio no puede. Yo cuando quiero fregarles la vida les pregunto a los demonios, ¿a usted le predicaban el evangelio? Y cuando dicen sí, se ponen a llorar. Sí. ¿Qué dices? En tu lugar yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Mire lo que dice este demonio perdido, este fantasma. Ellos reconocen. Yo le conté hace un poco que estaba echándole fuera el demonio a un muchacho. Y entonces él decía, no, es que nadie me quiere. Y cuando yo le pregunté al demonio, le dije, dígale, ¿Dios lo ama? Y el demonio con rabia decía, ¿cuánto lo ama? ¿Cuánto lo ama? Es que lo ama mucho. Y decía el demonio, era un demonio grosero. Decía, y él es tan huevón, lo digo el demonio, no yo. Y él es tan huevón que no le cree a Dios. Y yo quedé, y entonces yo volvía, pero entonces ¿qué? ¿Jesús lo ama? Sí, ¿cuánto lo ama? Pero lo decía con un fervor. Y yo volvía y le preguntaba y se lo hacía repetir otra vez. Yo estaba encantado, ¿no? Escuchándose. ¿Sabe que nosotros cantamos, nunca podré entender cuánto costó lo que hiciste por mí en esa cruz? Necesitaremos, dice la Biblia en Efesios, necesitaremos la eternidad para entender su amor. ¡Wow! Dice, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. O sea, que su bendición es para todos en primer lugar. Hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Y Dios por qué no castiga a todo el mundo? Usted no conoce a Dios. Si castigara a todo el mundo, ninguno de nosotros quedaría con cabeza. Eso es lo que llaman la providencia. O sea, lo que Dios permite en el mundo, aún a pesar de la maldad del hombre. Sepa quién derrotó a Hitler. Sepa cómo fue que se empezó. Fue una cosa absurda lo de Hitler. Cayó en la misma trampa de Napoleón y él era un estudioso de las guerras, de las batallas de Napoleón. Y lo mismo, se metió en la época que no podía meterse a Rusia. Y el general invierno lo acabó. El invierno de Rusia solamente lo resisten los rusos. Rusia es impresionantemente fría. Dice, y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada. Usted sabe, ¿no? Constantino fue un emperador romano que por una jugada política aceptó que la iglesia cristiana fuera una fe oficial del imperio. Una fe entre muchas. No es que Constantino creó el catolicismo, eso es una mentira histórica absurda de los protestantes. No. Constantino lo único que dijo es, ¿sabe qué? No persigan, no maten y no le quiten las propiedades a los cristianos. Y a las iglesias les devolvió los templos y pues que necesitaba un favor político. Ahí es que los políticos cuando necesitan votos se van a las iglesias y oran por ellos y ellos estiran las manos. Ni siquiera saben cómo estirar las manos, parecen Frankenstein. Pero no es porque estén interesados en la fe, sino porque los pastores malvados usan las iglesias como fortines políticos. Eso es un delito, se llama constreñimiento. O sea, usar el poder para hacer que alguien tome una decisión que no quiere tomar. Y los hacen votar en bloque. Y los políticos saben, esos votos están más amarrados que cualquiera. Los cambian por puestos políticos y a los que le dan los puestos les cobran una porción, que es otro delito. Ay, pero somos cristianos tan lindos. Aquí votamos por el que el Señor nos muestre. Y le muestra a un paramilitar, asesino y narcotraficante. Eso no es cristiano. Pero ¿sabe qué hace el Señor? Bueno, así era Constantino, perdón, es que yo me voy por... Así era Constantino. Y entonces, durante el tiempo de Constantino hizo la Pax Romana con la iglesia, fue el peor tiempo de la iglesia. La iglesia se convirtió en una iglesia vendida, en una iglesia prostituida, en una iglesia que empezó a aliarse con el Estado para obtener puestos públicos. La historia se repite, hermano. Y después de Constantino se levantó el sobrino, que era Juliano el Apóstata.
Y Juliano el apóstata dijo, no señor, ¿cuál cristianismo? Vamos a arrasar con el cristianismo. ¿Quiénes son los enemigos de los cristianos? Los judíos. Pues les vamos a levantar otra vez el templo. Quería levantar el tercer templo Constantino, Juliano el apóstata. Y mandó a perseguir a la iglesia y a quemar todas las escrituras, todas las copias que hubiera del Nuevo Testamento. ¿Saben quién le hizo más favor a la iglesia cristiana? No fue Constantino, fue Juliano el apóstata. Porque cuando empezó a mandar a quemar el Nuevo Testamento, los cristianos se dedicaron a copiar y a copiar y a copiar. Por eso hay más de 23,000 copias antiguas de las Escrituras. Gracias a Juliano el apóstata. Y la iglesia volvió a depurarse y toda la prostitución volvió y se cirnió y quedó solamente la iglesia que era. Después volvió a prostituirse con Teodosio. Lo peor que le ha pasado a la iglesia en toda la historia siempre es tener un contubernio con la política. Por eso la gran ramera de Apocalipsis es la que se junta con los gobernantes y con los comerciantes de la tierra para vestirse de púrpura. Es la iglesia prostituida. Siempre ha pasado. Pero siempre Dios ha quebrado la astucia de los astutos. Cuando Juliano el apóstata estaba muriendo, dicen los cronistas, no sé si es verdad, que él en el lecho de muerte dijo, Galileo, me venciste. No pudo quitar el nombre de Jesús, no pudo destruir la fe. Y la iglesia se volvió más fuerte. ¿Usted tiene miedo a la guerra? Pues no conoce a Dios. ¿Tiene miedo al hambre? Pues no conoce a Dios. Dice la Biblia, el que teme no ha conocido a Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Dice, estoy en el versículo, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos, que de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Son ciegos, guías de ciegos, no saben nada. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. Eso es lo que hace Dios por usted, hermano. Lo libra de la espada, lo libra de la peor que la espada, lo libra de la lengua de los chismosos. Da esperanza al menesteroso. He aquí bienaventurado ese que el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. ¿Sabe qué hace Dios? Nos castiga. Tan bueno. Nos reprende, nos corrige. Y nosotros pensamos, ay, es que esto que me está pasando es porque mi vecina o porque una persona de la iglesia. No. Es porque usted ha sido sinvergüenza. ¿Todavía no escucha eso? Yo sé que no va a volver el próximo domingo, pero por lo menos yo lavé mis manos. Dice, porque Él es quien hace la llaga y ¿qué? Y Él la vendará. Fieles son las heridas del que ama. Él en 6 tribulaciones te librará y en la 7ª no te tocará el mal. En el hambre te salvará de la muerte y del poder de la espada en la guerra. Del azote de las lenguas serás encubierto. No temerás la destrucción cuando viniere. De la destrucción y del hambre, ¿qué? Te reirás. No temerás de las fieras del campo, pues aún con las piedras del campo tendrás tu pacto y a las fieras del campo estarán en paz contigo. Dice otro salmo, aún estará tus enemigos estar en paz contigo. No van a poder. Pero ¿sabe qué? Nosotros lo buscamos no por eso. Lo buscamos es porque entendemos que Él es Dios y que lo amamos. Y si nosotros buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia, dice la Biblia, todo lo demás va a venir por añadidura. Todo lo demás. Sabrás que hay paz en tu tienda, en su casa va a haber paz, en su casa. Visitarás tu morada y ¿sabe qué? Nada te faltará, no lo van a robar, dicen las otras versiones. Nadie te va a quitar lo que es tuyo. Comienza el negocio, lo quiebra, comienza el negocio, lo quiebra, comienza el negocio, lo quiebra. Pues examínese, hermano. Dice, asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha y tu prole como la hierba de la tierra. Usted sabe que nosotros tenemos hijos en este momento, hasta en Suiza, allá está Felipe y Kenny escuchando la palabra, hasta en Australia, allá está María José escuchando la palabra, en Chile, allá está mi hermanita escuchando la palabra, en Estados Unidos, en Canadá, en el mundo, en Cuba, que no hay plata para internet y la gente se gasta los minutos escuchando la prédica.
Porque tenemos que muchos hijos, aunque también muchos sean desagradecidos y nieguen la paternidad. Dice ahí, vendrás en la vejez a la sepultura, como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. Usted va a llegar a una vejez buena, a una vejez sana, a una vejez productiva. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. Así termina el fantasma dando el discurso. ¿Sabe qué, hermano? Esto que se lo estoy hablando, se lo hablo con conocimiento de causa. Escúchelo. ¿Qué? Busque a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre Celestial, nosotros ante tu palabra solamente deberíamos de hacer una cosa: arrodillarnos, recibirla, escucharla, poner atento oído, Señor. No distraernos, Jesús. No distraernos, Señor. Nada de este mundo vale la pena para distraerse. Nada. Porque nada hemos traído y nada nos llevaremos, Señor. Solamente nuestro espíritu y el espíritu de los que nosotros llevemos a tus pies. Esa es la verdad y esa es la vida eterna. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener millones en propiedades, en tierras, en casas, cuando su salud se desconecta completamente y queda como un guiñapo sin saber ni siquiera de dónde es vecino, Señor? Y nosotros hemos visto eso y ni así tomamos ejemplo. Padre, pero tú eres bueno para siempre y tu misericordia es nueva cada mañana. Mientras estemos cantando esta canción para despedir el culto, usted sea sensato y dígale al Señor lo que hay en su corazón, todo lo que hay en su corazón, sea honesto con Él. Señor, ni siquiera puedo creer en ti, ayúdame, como le dijo el hombre, ayuda a mi incredulidad. Señor, estoy prisionero, estoy atado, soy un esclavo de este mundo, del dinero, de las tonterías, Señor. Padre, he desperdiciado mi vida conociéndote, sabiendo de ti, y todavía juego en la otra cancha y vengo el domingo a alabarme, y tú eres tan misericordioso, tú eres tan bueno, tu gracia es tan eterna, Señor, que todavía no me cierras la puerta, cuando deberías de cerrármela en las narices, Jesús, por toda mi maldad, por todo mi pecado, por toda mi necedad, por todo mi egoísmo, por toda mi mezquindad, Señor. Padre, estamos hablando del libro escrito hace 4000 años. Y tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si los demonios nos hablaran hoy, nos dirían exactamente lo mismo. ¿Sabe qué, hermano? A la final busque a Dios. Él es lo único. No busque a los hombres, no busque a los santos, no busque a los ángeles, no busque las instituciones, no busque la economía, no busque la salud, ¿no? ¿Sabe qué? Busque a Dios. Y Él le dará todas las cosas. Y aun cuando estuviésemos muriendo, con gozo diríamos: yo sé que tú vives y que aunque yo sea postrado en el Seol, tú me levantarás para la vida eterna. Y eso es lo que quiero, Señor, la eternidad contigo. Yo no le estoy hablando de que invierta en bitcoins, le estoy hablando de que invierta en el cielo. Que allí esté su tesoro, porque donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. Y ahí nadie lo va a poder robar, ni la polilla, ni el orín, ni el ladrón. Allí nadie puede minar ni hurtar, nadie puede destruir. Pero además no vivimos solamente para la vida eterna, sino que desde ahora experimentamos la vida eterna y la bendición y el favor de Dios y su gracia y su verdad y su bondad. Reciba en el nombre de Jesús la sanidad. Ahora es la palabra de Jesús. Créala. No, yo he sido malo. No le crea a Satanás. No es por buenos ni por malos, es porque Él pagó con sus heridas por nuestras enfermedades. La angustia, la desolación, la prisión, las cárceles, que no sabemos para dónde vamos, el corazón quebrantado. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Nuestras vergüenzas fueron expuestas en su desnudez, en la peor muerte, en la muerte más maldita, que era la muerte de la cruz. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él llevó todas nuestras iniquidades en la cruz.
para darnos a nosotros vida eterna, paz con el Padre, reconciliación, sueño de justo. Ay, hermano, ¿a usted le gustan las apuestas? Pues esta apuesta es 100% real. Aquí no está corriendo el albur, ni siquiera 50-50. Esto no es el baloto. Usted compra el baloto con una fe. Hermano, hay un baloto espiritual que solamente tiene un número ganador y solamente a ese número puede comprarse. Es el 1, es Jesús. Apuéstele su vida a Él. Y permita que la bendición, que el amor, que toda la plenitud de la existencia llene su vida. Reciba la libertad, dígalo ahora en el nombre de Jesús. Sea libre de todos los espíritus inmundos. Ahora se van, no tienen derecho, no tienen lugar, malditos, no pueden dañar nuestra vida, no lo pueden hacer. Le entregamos nuestra vida a Jesús, el único. Reciba el bautismo en el Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo, comience a hablar en nuevas lenguas. Esa era la prédica de hoy, pero nos toca aplazarla, pero hablaremos de la obra del Espíritu Santo. Recíbalo y sea lleno y comience a hablar en nuevas lenguas. Si usted en el canto que vamos a hacer quiere alabar en lenguas, háganlo en el nombre de Jesús.